bien, hermanos, seguimos avanzando con este estudio del libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 7, así que busquemos por favor Apocalipsis capítulo 7 para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Ya llegando al capítulo 7, llegamos a lo que podemos llamar una pausa transicional, una transición entre el sexto y el séptimo sello, ya entre la primera mitad de la gran tribulación y la segunda mitad de la gran tribulación. Ya han pasado 6 sellos ya de la primera mitad de la gran tribulación. Ya el primer sello, si es que se recuerdan, fue la manifestación, la revelación del anticristo con una paz falsa, una paz aparente, ¿ya? Y a la vez un control, un dominio, ¿verdad?, abusivo y opresivo de la humanidad. El segundo sello que fue abierto nos hablaba de la guerra, del odio, el conflicto y la destrucción que va a ocurrir durante estos días de la gran tribulación. El tercer sello nos hablaba acerca del caos, el desorden, el hambre y el control económico que el anticristo va a imponer sobre la humanidad durante este tiempo de tribulación. El cuarto sello, que fue abierto por el Cordero, por Jesucristo, que es digno de abrir estos sellos, nos habla acerca de la muerte y el terror que va a haber en aquellos días. Ya una cantidad impresionante de personas muriendo ya en castigo por su maldad. Además, gente también que va a morir como mártires por mantenerse firmes y fieles al Evangelio. Y es por eso que después de estos 4 primeros sellos, representados por 4 caballos, ya que son montados por un jinete, que es el anticristo, representando todos estos juicios, llegamos al quinto sello, que más bien es un clamor de los mártires justamente de la gran tribulación. Aquellas personas que se convirtieron después del arrebatamiento, que nunca antes habían escuchado el Evangelio y que van a ser perseguidos ya y asesinados durante la primera mitad de la gran tribulación. ¿Ya? Y ellos van a clamar por justicia y por venganza divina. Y el sexto sello fue un gran terremoto y un cataclismo global, ¿verdad? Una destrucción mundial a través de caída de meteoritos, a través de desastres naturales, erupción volcánica, ¿verdad? Una contaminación producto de lo mismo, de todo el aire, de toda la atmósfera, y un terremoto, ¿verdad? Horrible, que va a destruir a muchas personas en aquellos días. Y vamos a ver, y vimos ahí en el capítulo anterior, cómo la gente, en vez de clamar a Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de reconocer su condición perdida y reconocer a Cristo como el Mesías, en vez de eso, prefieren esconderse en las peñas, en las cuevas de la tierra. ¿Ya? También dijimos y establecimos que durante aquellos días no van a haber ateos, porque la gente se va a dar cuenta, va a reconocer que todos estos juicios vienen de parte de Dios. Así que van a tener que reconocer que hay un Dios en los cielos. Así que el ateísmo, ¿verdad?, como movimiento, el ateísmo, ¿verdad?, como ideología, va a morir. La gente va a entender, se va a dar cuenta, porque no va a haber excusa. Se va a dar cuenta que todos estos juicios vienen de parte de Dios, pero no va a haber temor de Dios en sus corazones. En vez de clamar a Dios por misericordia, aún así van a insistir en salvarse por sus propios medios o buscar en la tierra, ¿no es cierto?, ser liberado de la ira del Cordero. Así que ahora llegamos a este capítulo, el capítulo 7. Y antes de comenzar, antes de que se abra el séptimo sello, ya estamos más o menos a la mitad de la tribulación, hay una pausa, un interludio. ¿Ya? Algunos le llaman un paréntesis, en realidad yo lo interpreto más como una pausa dramática, una pausa transicional entre el sexto y el séptimo sello, ya entre la primera mitad y la segunda mitad de la gran tribulación. Ahora, antes de entrar ya de lleno al texto, quisiera rápidamente mencionar, porque quizás para algunos no es muy evidente, quisiera rápidamente mencionar de que la tribulación ya tiene algunos propósitos bien definidos.
Ya el periodo de tribulación que es profetizado en el libro de Apocalipsis es un periodo de angustia, de sufrimiento y de juicio, cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra, y que comienza con ya la apertura del primer sello, es decir, cuando el anticristo firma un pacto de paz con la nación de Israel, ya que luego a la mitad de los 7 años lo va a romper, y que va a ser un pacto de paz engañosa, una paz engañosa y falsa, ¿ya? A través de acuerdos, a través de política corrupta, a través de transacciones, ¿verdad? Va a ser una paz ficticia. Pero como dije, este periodo de la tribulación comienza con la apertura del primer sello de este libro que fue entregado al Cordero. Ya, la tribulación ha sido profetizada de muchos siglos anterior por distintos profetas. En Daniel, por ejemplo, capítulo 12, no lo pueden anotar, ya no lo vamos a buscar ahora, pero pueden anotarlo o después durante la semana en el video registrar esta cita. Pero en Daniel 12:1, por ejemplo, habla del tiempo de angustia, o en Isaías 26:20 ya habla de un tiempo de indignación, ya, o de ira de Jehová. De hecho, en Isaías 2:12 específicamente usa el término el día de Jehová. También en Isaías 13:6, Joel 1:15 habla del día de Jehová, lo mismo que en Ezequiel 30 del 2 al 3. Es interesante también que se utiliza mucho este término. En Amós también se habla mucho de este periodo. Ya Amós capítulo 5 versículo 8 también habla del día de Jehová y habla que va a ser un día de tinieblas y de angustia y de dolor. También en Sofonías, el día grande de Jehová, allá en Sofonías 1:14. También en Sofonías 1:15, el día de ira, la ira de aquel día, se ha mencionado así, ya día de entenebrecimiento, de tiniebla, de oscuridad, de aislamiento, de nublado. También en Sofonías 1:16 habla del día ya de trompeta. También en Sofonías 1:17 habla de tribulación, dice, atribularé a los hombres como parte de un juicio de Dios. También en Jeremías habla del tiempo de angustia para Jacob. Cuando usa la palabra Jacob se refiere a la nación de Israel. Y no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento fue profetizado este tiempo de tribulación, ya principalmente en los Evangelios. En Mateo 24:21 claramente dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, un periodo tremendo. También en Mateo 24:29 ya habla de un periodo de tribulación terrible, donde la luna no dará su resplandor, el sol se oscurecerá y las potencias de los cielos serán conmovidas. Probablemente haciendo alusión al sexto sello, que es cuando caen meteoritos sobre la tierra. En Marcos 13:19 también dice, porque aquellos días será de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. ¿Ya? Y, por supuesto, en el libro de Apocalipsis nosotros vemos la descripción de este periodo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este periodo de tribulación? ¿Ya? ¿De qué se trata? Bueno, el propósito de este periodo no es simplemente atribular a la humanidad porque a Dios se le antojó o por un capricho, ¿verdad?, egoísta, ni siquiera por una razón vengativa, sino más bien para cumplir el propósito de Dios sobre la nación de Israel y sobre la humanidad, y de alguna manera restablecer todas las cosas para someterlas al reinado de Cristo que va a durar 1000 años sobre la tierra. Ahora, hay algunos propósitos bien específicos. Por ejemplo, en primer lugar, la redención y purificación del pueblo escogido de Israel. Ya, esta va a ser una de las principales causas. Va a haber un periodo de purificación a través de la prueba, a través del juicio, y de redención a la nación de Israel. Dios a algunos judíos los va a librar de la muerte, escondiéndolos en el desierto. Ya lo vamos a ver esto después, más adelante en nuestros estudios. Y a otros simplemente les va a permitir morir, pero habiendo ya nacido de nuevo, habiendo recibido a Jesús como el Mesías en sus corazones. Va a haber una redención, va a haber una purificación para la nación de Israel, preparándolos para entrar al
reino. Ahora, interesante esto porque Oseas, uno de los profetas del Antiguo Testamento, presenta un cuadro muy interesante de esta restauración espiritual, de esta purificación y de esta redención. Ya presenta el cuadro de un esposo ya que ama a una mujer infiel. Y la Biblia aquí hace una analogía entre Dios, Jehová, y la nación de Israel como una esposa infiel. Ya ahí en Oseas se relata cómo, ¿verdad? Dios se casa con la nación de Israel, pero la nación de Israel, por su idolatría y por su rebeldía, ya se aleja de Dios, se aleja de su esposo, y Dios se divorcia de la nación de Israel. Pero luego, a través de este tiempo de tribulación, Dios va a restaurar, Dios va a purificar, Dios va a juzgar a su esposa, ¿verdad? A su ex esposa en ese momento, y la va a volver a escoger y a tomar para sí. La va a redimir, siguiendo las costumbres, ¿verdad?, de la antigüedad. Va a pagar un precio para redimir nuevamente a su esposa. De esa manera, ya la nación de Israel vuelve a su marido, y la nación de Israel vuelve a ser el pueblo escogido y amado por Dios, pero ya habiendo sido purificado, habiendo sido juzgado. Por eso es que la tribulación tiene que ver con la nación de Israel, no tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es la esposa, pero del Cordero. ¿Ya? Y nosotros no vamos a estar ahí. Este es un drama matrimonial, ¿verdad?, entre Jehová e Israel. Nosotros no tenemos lugar en ese drama, ya en esa restauración, ya en esa reunión, ¿no es cierto?, matrimonial, sino que nosotros antes de comenzar la tribulación vamos a ser arrebatados y vamos a estar, ¿no es cierto?, en este símbolo que representa el matrimonio, ya unidos con Cristo por la eternidad. Así que el periodo de la tribulación es un tiempo de castigo divino sobre la esposa infiel, que es Israel, para reconciliarla con su marido, en este caso que es Dios, ¿ya? Y en este caso el profeta Oseas, ya sobre todo en el capítulo 2, tú después lo puedes leer y estudiar, ya habla mucho de este aspecto. Por ejemplo, en Oseas 2:19 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y el 20 dice: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Ya? Entonces es una analogía interesante, muy interesante. Y a propósito, entre paréntesis, Dios nos regaló el matrimonio como institución humana hoy en día para representar y para honrar esta relación especial entre Jehová e Israel y entre Cristo y su iglesia. ¿Ya? Por lo tanto, el matrimonio, la relación matrimonial, es una institución muy importante que Dios regaló a la humanidad para dar testimonio y para honrar esta relación, ¿no es cierto?, que Dios quiso tener con la humanidad. ¿Ya? Dios quiso relacionarse de manera cercana e íntima con la humanidad. ¿Ya? Y para eso, ¿no es cierto?, nos dejó una ilustración viviente de este deseo, de este interés de Dios de relacionarse con el hombre. ¿Cómo lo hizo? A través del matrimonio. Por eso que el matrimonio es una institución muy importante y Dios dice en su palabra: honroso sean todos el matrimonio. Y así lo establece Efesios capítulo 5, ya cuando habla de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Ya? Y usa al matrimonio ahí como analogía, ya como símbolo de esta relación. Ahora, la segunda razón de la tribulación es castigar el pecado de la humanidad, castigar al mundo por su maldad, por su pecado y especialmente por el trato que han tenido con la nación de Israel. El tercer propósito de la tribulación es someter la voluntad del ser humano a la obediencia y a la sumisión a Cristo, ya estableciendo su reino. Después de la tribulación, ya Dios va a destruir a sus enemigos y va a, de esa manera, quebrantar el yugo del corazón orgulloso, ya, y egoísta del ser humano. Por lo tanto, el tercer propósito de la tribulación es sentar las bases de control, de dominio en la humanidad para establecer el reino que va a venir posterior, el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Entonces, Dios va a destruir, ¿verdad?, la sociedad como la conocemos, humana, como la conocemos hoy en día. Dios la va a destruir como una roca sacada de la peña, ¿verdad?, sin ser cortada, que destruyó aquella imagen de Nabucodonosor para establecer un nuevo reino, para establecer, ¿no es cierto?, un nuevo
gobierno, que va a ser el reino milenial de Cristo. En cuarto lugar, otro propósito de la tribulación es la terminación y cumplimiento completo de las visiones y la profecía. ¿Ya? Como dije, hay muchas profecías sobre este periodo para purificar al pueblo de Israel, y aquí se van a cumplir todas estas visiones acerca del día de la ira de Jehová, o el día de Jehová, o el día de angustia para Jacob, o el día de ira, ¿no es cierto?, para restaurar a la nación de Israel. Aquí se van a cumplir todas estas profecías. Y en quinto lugar, ya otro propósito de la tribulación va a ser consagrar ya el templo y el lugar santísimo y establecer a Jerusalén como centro de la adoración mundial a Dios. ¿Ya? Muchos hoy en día hablan acerca de la reconstrucción del templo en Jerusalén. ¿Ya? Sin embargo, en la Biblia no habla específicamente de un templo, sino más bien simplemente durante el periodo de la tribulación de un lugar de adoración, un lugar de culto. Esa es la palabra que se utiliza en Apocalipsis para templo, durante la tribulación. Sin embargo, durante el milenio, sí la Biblia habla de un templo donde se van a mantener ciertos ritos, ¿verdad? Y donde se va a establecer el cetro, ¿no es cierto?, donde se va a establecer el trono de Dios, y desde donde Cristo va a reinar a toda la humanidad. Ya va a ser el centro de adoración global. Esto es durante el milenio. ¿Ya? Sin embargo, durante la tribulación ya se va a dejar establecido, ¿verdad?, el control, la soberanía de Dios sobre el mundo, para poder comenzar esta nueva etapa en el milenio. Así que la tribulación tiene que ver mucho con el milenio, porque básicamente tiene que ver con preparar, ¿no es cierto?, el camino, o preparar, ¿no es cierto?, las bases sobre la cual se va a establecer el reino milenial. Ahora, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 7. Habiendo dicho toda esta larga introducción, ya, para que nos ubiquemos en el tiempo, en el espacio, en el contexto, y para comprender un poquito más el trasfondo del propósito de la tribulación, ya, llegamos ahora al capítulo 7, a esta pausa, a este interludio, ya, que ocurre acá. Y vamos a ver básicamente que Dios establece esta pausa, ya, por tres razones. Primero, para mostrar una actividad angelical, lo vamos a ver. Después, para establecer a los 144.000 hebreos sellados para el servicio del reino. Y finalmente también para mostrar una gran multitud de todas las naciones alabando a Dios. Entonces acá vamos a ver una visión distinta, porque acá no vamos a seguir, o Juan nos sigue un orden cronológico. Ya, aquí es como una pausa para observar el panorama de lo que está pasando hasta este momento. ¿Ya? No olvidemos, ya han pasado los 6 primeros sellos. ¿Ya? Y está por venir el 7º sello, que va a marcar el comienzo de la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Ya? Es importante tener el contexto, el panorama, ¿no es cierto?, la perspectiva de esto, para poder captar bien qué es lo que representa o de qué se trata el capítulo 7. ¿Ya? Ahora, en el primer lugar vamos a ver la actividad angelical al servicio de Dios, y eso lo vemos en el versículo 1 al 3. Dice ahí el texto: después de esto, es decir, después que pasaron los 6 primeros sellos, ya, después que se abrieron los 6 primeros sellos, después de los capítulos 6, ¿no es cierto?, después del capítulo 6, ya, después de esto, ya, de lo terrible que fue esta primera mitad de la gran tribulación, vi. Ahí ese vi se refiere a una escena que ocurrió en algún momento durante la primera mitad de la gran tribulación. ¿Ya? No sigue aquí un orden cronológico, sino que, insisto, esto es como una pausa, es como cuando uno va caminando y se detiene en el camino, ¿ya?, y observa alrededor qué es lo que está pasando o dónde está, para ubicarse, para orientarse y para enfocarse al camino que le queda por delante. ¿Ya? Cuando tú vas haciendo trekking, por ejemplo, ya en un lugar así muy bonito, tú vas corriendo, ¿verdad?, o vas caminando y te detienes. Dices, a ver, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Ya? ¿Qué cosas tengo por delante? Eso es lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 7. Es una pausa, un interludio, ¿ya?, una transición. Así que aquí Juan está viendo algo que ocurrió durante algún momento dentro de la primera mitad de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que vio?
Bueno, vio 4 ángeles, ¿ya? 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ya, esto como dije, después del 6º sello y antes del 7º sello, él vio esto. 4 ángeles, ya, en pie indica su actitud de servicio, de acción, sobre los 4 ángulos de la tierra. Aquí menciona 4 ángulos de la tierra, ya, no porque aquí se establezca, ¿verdad?, esta teoría conspiracional, ¿no es cierto?, de la tierra plana, ¿ya?, o terraplanista, sino en realidad porque establece un control y un poder sobre toda la tierra. No está aquí hablando de ángulos, ¿verdad?, de algún tipo, sino que más bien es una expresión. Es como cuando uno dice, ¿verdad?, desde los 4 puntos cardinales, ya, desde los 4 ángulos de la tierra. Simplemente aquí se establece un control y un poder absoluto, global, ya, porque eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Dice que detenían, ¿qué hacían estos ángeles? Detenían, paraban, ¿qué? Los 4 vientos de la tierra. Ya, desde el norte, del sur, del este y del oeste fueron detenidos por estos ángeles los vientos. ¿Para qué? Para que no soplase viento. Ya, una pausa y una quietud inquietante. Ya, una pausa, ¿verdad?, dramática en la escena de lo que está ocurriendo hasta acá. No olvides que hasta aquí todo está ocurriendo de forma intensa, todo está ocurriendo de forma terrible, todo está pasando de manera muy trágica. ¿Ya? Y de pronto se produce una pausa donde no hay ni una hoja, ¿verdad?, que haga bulla, ¿verdad?, ni una rama, ¿verdad?, que se mueva, ¿ya?, ni una hoja al viento, ¿verdad?, porque no va a haber viento. Esa pausa dramática fue causada por estos 4 ángeles, lo que obviamente tiene que ver también con una especie de juicio o control, más bien, una demostración de control sobre la naturaleza. ¿Ya? Dice, para que no soplase viento alguno, o sea, nada de viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Como dije, un control, ¿no es cierto?, y juicio sobre la naturaleza. ¿Ya? Ahora, aquellos que han estudiado, ¿verdad?, la geografía, aquellos que han estudiado, ¿verdad?, esto, entenderán o sabrán o se darán cuenta de que los vientos son muy importantes para la naturaleza. ¿Ya? No solo para refrescarnos en un día caluroso, sino para las mareas, también, ¿verdad?, para la polinización, bueno, para muchas cosas. Bueno, el que haya esto, sin duda, va a ser algo, esta calma, esta tranquilidad de este instante va a ser algo dramático. ¿Ya? Va a ser así como la calma antes de la tormenta, va a ser como el ojo del huracán, ya, en realidad. No va a ser algo grato. Ya, esta calma no va a ser algo que va a traer paz al corazón, sino que va a ser algo dramático. Ya, se dice, ¿verdad?, que una de las voces más estridentes y potentes de Dios es su silencio. Ya, cuando Dios a veces en juicio hace un silencio, ¿verdad?, aterrador. Bueno, algo así va a ser lo que va a pasar en este contexto. Después en el versículo 2 dice, vi también a otro ángel, no sabemos quién es, que subía de donde sale el sol, ya, o sea, venía del oriente, ya, y sabemos que también es una expresión, porque sabemos que el sol no sale, sino que va en una rotación, la tierra va en una rotación, ya, la tierra es más bien en la que se mueve, simplemente es una expresión del lenguaje, ya, pero vemos que este ángel, en lo que veía Juan, venía del oriente, ya, desde donde sale el sol, y tenía el sello o la autoridad dada por Dios, el sello del Dios vivo. Dios le dio una misión. Y clamó a gran voz, ya, es decir, con autoridad jerárquica. Aquí vemos la jerarquía de estos seres angelicales, porque este está dando una orden a estos 4 ángeles que estaban deteniendo el viento. Dice, a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar. Por eso es que decimos que el detener estos vientos también es una señal de juicio, porque también tiene que ver con un daño que se va a producir a la tierra y al mar. ¿Ya? Y el versículo 3 dice, diciendo lo que decía, ¿verdad?, este ángel, que desconocemos su identidad, diciendo, no hagáis daño a la tierra. O sea, solo detener viento por un momento para que no sea dañada la tierra, aún, dice, ni al mar,
ni a los árboles, ¿ya? Hasta que, es decir, ¿no es cierto? Retengan este juicio hasta que se cumpla un propósito. Ahora, ¿qué propósito? Dice, hasta que hayamos, ya, nota ahí también la conjugación plural, ya, porque aquí hay varios probablemente ángeles involucrados, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿Ya? Entonces, antes de que esta situación se genere un desastre en la humanidad, ¿ya? Este ángel de autoridad da una orden, ¿no es cierto?, de pausa, es decir, mira, no produzcan daño a la tierra hasta que alcancemos a sellar a todos estos siervos del Señor. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Lo vemos del versículo 4 en adelante. Y ahí vemos la segunda parte del bosquejo del mensaje de hoy, los 144.000 hebreos sellados al servicio del reino. Ya dice ahí en Apocalipsis 7:4, dice, y oí el número de los sellados. Ya un buen estudiante de la Escritura inmediatamente se hace la pregunta, ¿por qué dice oí? Habla de un número de 144.000. ¿Por qué dice oí? Bueno, es fácil la respuesta, ¿ya? Porque oyó al ángel decir su número, ¿ya? No es que miró y los contó, dijo, a ver, ¿no es cierto? 139.999, después, ay, me perdí, parto de nuevo. No, oyó seguramente al ángel, ¿ya?, decir el número de estos sellados. Por eso dice, y oí el número de los sellados. Pero menciono esto porque es importante a veces prestar atención en los detalles. A veces leemos y no pasamos por alto estos detalles, y esto nos da una visión más vívida de la situación, de lo que está experimentando aquí en visión espiritual el apóstol Juan. Ya, oí el número de los sellados, es decir, los 144.000, dice 144.000 sellados. Ya, sellados ahí habla de pertenencia de parte de Dios, ellos iban a pertenecer a Dios, y habla a la vez también de cuidado y protección que Dios iba a tener sobre ellos. Dios los señaló, los selló, los marcó, ya, con un propósito, ¿ya? Ahora bien, estos sellados, ¿de dónde eran? Bueno, aquí lo dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya eran de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿para qué y por qué fueron sellados estos personajes como siervos de Dios? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ya, porque cumplen un propósito muy, muy específico. Estos 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos del Señor, ya, son hebreos que se convirtieron al Mesías después del arrebatamiento, ya, hebreos salvados por Dios, ya, que se convirtieron después del arrebatamiento para predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Ese es el propósito de estos siervos de nuestro Dios que menciona aquí en el versículo 3. Es decir, para predicar las buenas nuevas durante la gran tribulación de que el Mesías ya está por llegar a la tierra. Esa es la función de estos 144.000, para que miles y millones de personas, tanto judías como gentiles, aparte de ellos, ya se conviertan a Cristo como el Mesías. Reconozcan a Cristo como el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es decir, durante la tribulación, ¿van a haber personas salvas? Sí, van a haber personas salvas, tanto judías como gentiles. Pero ¿quién les va a predicar el evangelio si la iglesia, nosotros, no vamos a estar? Los 144.000 que van a ser salvados por Dios. ¿Cómo van a ser salvados? Probablemente como lo fue el apóstol Pablo. Pablo ya en 1 Corintios 15 habla de su salvación diciendo que él fue salvado como un abortivo, es decir, como un hijo que nace fuera de tiempo. Bueno, de la misma manera, estas personas también van a ser salvadas. Y probablemente va a ser una salvación similar o milagrosa, o una salvación tal como la experimentó el apóstol
Pablo, allá camino a Damasco. Ya, un encuentro literal y personal maravilloso con el Señor Jesucristo. Y estos 144.000 no van a estar en Jerusalén, sino que van a estar en todas partes del mundo. Y esto es porque los judíos, ya cual ninguna otra raza en la humanidad, están repartidos por todo el mundo. Hay judíos argentinos, hay judíos chilenos, hay judíos alemanes, hay judíos canadienses, hay judíos chinos, hay judíos que viven en el Medio Oriente, hay judíos que están repartidos por todo el mundo, ya cumpliendo, como siempre, los planes y los propósitos de Dios. Entonces, a cada uno de ellos, porque estos no van a ser un equipo unido en un solo lugar determinado, estos van a estar repartidos. Dios conoce el número. Por eso, ojo, por eso es que Juan no vio a estos 144.000, sino que los oyó. Supo de ellos, porque estaban repartidos por todo el globo, por toda la humanidad. Y esto es por una razón muy obvia y evidente. ¿Por qué? Porque si el propósito es compartir el Evangelio del Reino a todas las naciones, deben poder compartirlo a todas las naciones. Y para esto algo fundamental es conocer el idioma. Y solo van a tener 3 años y medio para poder hacerlo. O 7 años en el mejor de los casos. Entonces, un judío ruso va a poder perfectamente conocer la cultura, hablar el idioma. Un judío canadiense va a poder perfectamente conocer el idioma, ya si está en el lado francés o en el lado inglés, o ¿verdad? Un judío alemán va a conocer el idioma, o un judío argentino va a conocer también ¿verdad? La cultura, o un judío chileno va a conocer nuestra cultura y perfectamente va a poder llegar ¿verdad? A aquellos que estén a su alrededor. ¿Se entiende? Es decir, judíos que están repartidos por todo el mundo van a ser salvados por la misericordia y la gracia de Dios, sellados para su cuidado, su protección, para compartir el Evangelio del Reino. ¿Ya? Ahora, quiero que me acompañen ¿ya? A Mateo capítulo 24, porque quiero hacer un paréntesis aquí yo, en lo personal, no del texto que estamos estudiando acá, sino para ver ahí en Mateo 24 algo que me parece muy interesante y muy necesario aclarar. De hecho, en Mateo 24, 14, vemos ya acá el cumplimiento profético de lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 7. Ya de que estos 144.000 fueron escogidos como siervos de Dios para un propósito. En este caso, ¿cuál es? Predicar el Evangelio del Reino durante la tribulación. ¿Ya? Ahora, es importante señalar que Mateo 24 ya señala eventos del futuro, específicamente de la gran tribulación. ¿Ya? Por lo tanto, Mateo 24 debe ser interpretado bajo ese punto de vista, bajo esa perspectiva. Y es probablemente que no hay otro capítulo de la Biblia más mal interpretado por la iglesia evangélica al día de hoy que este. ¿Ya? Por ejemplo, el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, yo no sé cuántas veces he visto este versículo en agencias misioneras o en esfuerzos misioneros, lo he visto hasta en poleras, ¿verdad?, de misioneros que van a hacer la obra al campo. Sin embargo, es una pésima interpretación de la Escritura. Ahí se cumple a cabalidad el dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto para decir lo que tú quieras. ¿Ya? Este pasaje, esta promesa, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el periodo de la iglesia. Ahora, hay otros pasajes, como Mateo 28, 19 al 20, ¿no es cierto?, que nos habla de que nuestra labor como creyentes es predicar el Evangelio a todas las naciones o a todas las etnias. O Hechos 1:8, por ejemplo, de llegar con el Evangelio, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra. ¿Ya? O Marcos 16, ¿no es cierto?, que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Y Dios claramente lo establece y lo ordena porque se va a cumplir el propósito de Dios. Vamos a llegar con el Evangelio a toda etnia de este planeta. Sin embargo, después del rapto no va a quedar ningún cristiano sobre la tierra. Y va a ser necesario dar la última oportunidad para que muchos seres humanos
lleguen al conocimiento de la salvación. Entonces, como nosotros no vamos a estar, el Señor va a escoger a 144.000 hebreos para que hagan esta tarea evangelística. Va a ser el avivamiento evangelístico más grande de toda la historia. Mucho más que durante cualquier otro momento del periodo de la historia de la iglesia. Y esto no tiene que ver con nosotros. A veces nosotros somos muy orgullosos y pensamos que todo depende de nosotros, pero les tengo una noticia. Dios tiene un plan. Y en su plan, en algunos casos, no nos considera a nosotros. Tiene planes con otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el centro del universo. No somos los únicos sobre la faz de la tierra ni sobre el plan de Dios sobre la humanidad. Somos parte del plan de Dios. Y tenemos que cumplir lo que nos corresponde a nosotros. Pero en la tribulación se va a cumplir este propósito. El contexto de Mateo 24 es evidente. Si tú lo lees una y otra vez, es claramente, o sea, ni siquiera hay que ser muy experto en la escritura para darse cuenta que aquí está hablando del periodo de la gran tribulación. Ya no está hablando del periodo actual. Por eso dice, por ejemplo, el versículo 24, el versículo 4, cuando le dice a sus discípulos, ya dice, mirad que nadie os engañe. ¿Ya? Al parecer este pasaje, esta porción ha engañado a muchas personas. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero mira qué interesante lo que dice, no os turbéis. Ya, hoy en día muchos cristianos escuchan de guerras por allá, pactos de paz, ¿no es cierto? Y dicen, ya estamos ya en los últimos tiempos. No. ¿Ya? Aún no es el fin. ¿Ya? Y esto tiene que ver específicamente también durante la tribulación. Es decir, nosotros muchas veces nos angustiamos pensando en que todo es un caos y que todo va a terminar. Sin embargo, el entendimiento de estas profecías, en primer lugar, debería traernos esperanza. En segundo lugar, debería traernos, ¿verdad?, un temor de Dios, porque Dios está en control. Y en tercer lugar, debería traernos una motivación extra para predicar el Evangelio mientras haya la oportunidad de hacerlo a nuestros seres queridos y a aquellos que estén a nuestro alrededor. Entonces, el entendimiento de estos textos proféticos ya son muy prácticos para nuestra vida espiritual. Nos enseñan mucho acerca de lo que Dios quiere y espera de nosotros. No debemos turbarnos, no es la actitud que nosotros debemos tener. Un hijo de Dios no se debe turbar, sino más bien confiar en el Señor y cumplir el plan de Dios para su vida. Por eso dice el versículo 8 de nuestro texto ahí en Mateo, y todo esto será principio de dolores. Después el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo he escuchado personas decir, no, si está profetizado ya que el amor de muchos creyentes se va a enfriar. Bueno, en realidad esto está profetizado, pero para la tribulación, no para nuestros días. ¿Ya? Y es cierto que hoy en día el amor de muchos también se enfría, como es cierto durante todo el periodo de la historia humana. ¿Ya? Porque tú cuando te alejas del Señor, tu alma y tu corazón se enfrían en cuanto a tu devoción a Dios. Pero aquí está hablando de la tribulación. O sea, si hoy en día en el periodo de la iglesia esto ocurre, durante la tribulación va a ser mucho más recurrente y mucho más evidente que lo que vemos hoy en día en nuestro contexto actual. Ahora, miren lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otro pasaje también muy mal interpretado, destrozado por personas que toman pasajes fuera de contexto. Aquí la palabra salvo, dice será salvo, es la palabra sosesetai. Así está conjugada y esta es la palabra aquí tal cual como en el idioma original fue escrito. Será salvo. La palabra griega es sosesetai y viene de la palabra sóteros, ¿ya? Que significa literalmente será librado con vida, es decir, será protegido de morir. Eso es lo que está diciendo acá. El que perseverare hasta el fin, este saldrá con vida de la tribulación. Porque en aquellos días, ya lo más probable es que te maten si tú llegas a conocer a Cristo. Pero Dios a algunos los va a liberar de la muerte.
La palabra sóteros en la Biblia se traduce de muchas formas, no solo salvación del alma. Es más, la mayoría de las veces se traduce como sanidad. Incluso si tú lees, por ejemplo, la Reina Valera de 1909, ¿ya? Cuando dice, y en ningún otro hay, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, ya en la versión de 1909 no dice salvo, en ningún otro hay salvación, sino que dice, y en ningún otro hay salud. Ahora, para nosotros, esa palabra, esa traducción, no es muy respetuosa del contexto. Y por eso que en la versión del 60 es traducido salvación. Porque obviamente en el contexto se entiende que es salvación del alma. Pero no siempre la palabra sóteros se traduce salvación específicamente como tal. Sino que hay veces que se traduce de otra forma, con otros términos. Por ejemplo, en 1 Corintios cuando dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. No está hablando que la mujer va a ser salva porque tenga muchos hijos, sino porque ahí está hablando de la salvación como una forma de desarrollo personal o como una forma de alcanzar, ¿no es cierto?, un grado de satisfacción. Básicamente tiene que ver con eso, no con la salvación del alma. Pero muchas personas, tomando pasajes fuera de contexto, lo interpretan de esta manera, de manera equivocada. Y aquí es un ejemplo. Dice, y el que perseverare hasta el fin, es decir, que se esfuerza por mantenerse a salvo, después de estos 7 años de tribulación, va a ser liberado con vida. Ya va a ser liberado con vida, es decir, va a ser protegido de morir. ¿Ya? Ahora bien, dice el versículo 14, como ya dijimos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino ya se refiere específicamente a las buenas nuevas de Jesucristo como el Mesías y Rey, que va a reinar durante el milenio. Y tiene que ver con el cumplimiento de las promesas dadas a Israel. Y por lo tanto, pertenece a la dispensación de la ley, no a la dispensación de la gracia. Entonces, un evangelio o una buena nueva que tiene que ver con Cristo como el Mesías, pero que tiene que ver con la aceptación del Mesías como Rey. No es el evangelio de salvación o el evangelio de Jesucristo que nosotros predicamos el día de hoy, de la sepultura, muerte y resurrección de Cristo para perdón de pecados y para vida eterna. Este evangelio es un evangelio específico para que las personas se vuelquen a Cristo como el Mesías, tal como Dios lo tenía planeado en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley. Por lo tanto, este evangelio no tiene que ver con esfuerzos evangelísticos o campañas evangelísticas o misioneras del día de hoy. ¿Ya? Y aunque nos gustaría poder usar este versículo, ¿ya? Hay otros versículos que sí nos hablan de la promesa, ¿no es cierto?, que tenemos y el desafío que tenemos de llegar hasta lo último de la tierra y hacer discípulos a todas las etnias de este planeta. ¿Ya? Es un ejemplo. Ahora, este capítulo tiene muchos ejemplos. Por ejemplo, ya otro más, el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Claramente el contexto es la tribulación, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice el versículo 2. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, más por causa, o librados con vida, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No sé cuántas veces yo escuchaba a personas decir, sí, porque la hora va a ser más corta, el tiempo va a ser más corto. No sé de dónde sacan esa interpretación. Ya, el tiempo siempre ha sido el mismo. Ya van a haber las mismas 24 horas, van a haber exactamente 60 segundos en cada minuto. Hermano, ya, este es un ejemplo quizás hasta burdo de cómo a veces hay personas que toman la Escritura y la destrozan, tomando pasajes fuera de contexto. Aquí no es que los días van a ser más cortos, no es que el sol se va a poner antes. Puede que el sol desaparezca por las nubes de humo, ¿no es cierto?, de los volcanes, ¿ya? Y porque la luna se va a oscurecer y por desastres naturales. Pero no es que las horas van a ser reducidas. Ya, no es que tengamos que cambiar o ajustar el reloj, ¿no es cierto?, porque el minuto va a durar menos de un minuto. No es eso. Básicamente se refiere a que Dios va a establecer estos 7 años exactos. Ni un minuto menos, ni un minuto más. Para que de esa manera no sea un desastre total. Cada minuto
que pase de la tribulación, va a morir mucha gente. Por eso es que dice que estos días serán acortados, o serán acotados, sería quizás la palabra más adecuada. Serán limitados, porque si no, entonces nadie saldría con vida. Eso es lo que está el texto, ¿no es cierto?, diciendo, y esa sería una correcta, una mejor interpretación. Otro pasaje, por ejemplo, el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ya, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no va a ser para el rapto, esto va a ser para la batalla de Armagedón. En el rapto Cristo va a venir en las nubes, no se va a manifestar en la tierra. En el rapto solamente nosotros, los creyentes, lo vamos a ver. Pero en la tribulación, al final, en la batalla de Armagedón, todo el mundo lo va a ver. También el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, por favor, esto no es el rapto. Aquí no está hablando del rapto. Aquí está hablando de que el Señor, cuando termine la gran tribulación, ya para celebrar la victoria y presenciar el juicio de las naciones, Dios va a recoger a sus escogidos que fueron salvados durante la tribulación y que pasaron vivos de la tribulación al milenio. Los que quedaron vivos van a ser reunidos para celebrar y para presenciar el juicio a las naciones. ¿Ya? Más adelante, el versículo 24, el versículo 34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí la palabra generación, ya, es la palabra griega genea. Y se puede traducir de muchas formas, como raza, como descendencia. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que el pueblo judío no va a perecer, o la raza judía no va a ser exterminada hasta que todo acontezca. De eso es lo que está diciendo. Más adelante dice el versículo 36, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino mi Padre. Pero aún así hay muchos profetas que insisten que sí saben cuál es el día de la venida del Señor y profetizan. Yo he visto ahí de repente, ¿no es cierto?, noticias que dice, está profetizado. ¿Se acuerdan cuando llegamos al 2000? ¿Cuándo se acababa el calendario maya? Ahí se acababa el calendario maya, entonces todos profetizaban que ahí iba a venir el fin. Y nunca vino el fin, pues. 2012, hicieron hasta una película, 2012, y no pasó nada, pues ya estamos en el 2020. Bueno, claramente Dios dice, nadie sabe la hora. Si tú escuchas a un profeta, un falso profeta, decir, Dios me reveló que tal día, inmediatamente cierran la puerta en la cara, porque en realidad esa persona está mintiendo. Hay una sola persona que sabe el día y la hora, y es Dios. Punto. Está súper claro. ¿Ya? Después el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que viene el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí interesante, otro pasaje también muy mal entendido, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Yo he escuchado mensajes que usan este pasaje para referirse al rapto, que dicen, no, el rapto será, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, que dos estarán en un molino y una será... Hermano, este pasaje no está hablando del rapto, está hablando de la tribulación. Por eso es que es importante entender la Escritura en su contexto. No olvidemos, un texto fuera de contexto es un pretexto. Ya debemos escudriñar y escudriñar y escudriñar las Escrituras para no hacer conjeturas. Dice otro dicho por ahí. ¿Ya? Básicamente aquí está hablando de una de dos cosas. O que estas personas van a ser tomadas para el juicio de las naciones al final de la tribulación, de manera abrupta, de manera, ¿no es cierto?, violenta, o tomadas para ser salvados físicamente y pasar vivos al milenio. O sea, rescatados de la persecución y del juicio que va a ocurrir durante la batalla de Armagedón. ¿Ya? Pero aquí este pasaje no habla del arrebatamiento. ¿Ya? Y el último, ya hay final, ya el versículo 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Ya? Esto es solo una expresión de sorpresa. ¿Ya? Y menciono esto porque este fue el primer error exegético que yo cometí cuando recién conocí a Cristo.
Ya cuando yo recién conocí al Señor, nuevito en la fe, ya por ahí por el año, hace muchos años atrás, no lo voy a decir para no descubrir, ¿no es cierto?, algo, pero cuando yo recién me convertí, yo tenía, leí la escritura, ¿no es cierto?, y leí esta porción y me impresionó mucho. Entonces yo dije, siendo un niño aún, tenía como 11, 12 años, yo dije, voy a esforzarme en no pensar en la venida del Señor. Porque la Biblia dice, cuando no penséis, el Señor va a venir. Entonces yo, por más que me esforzaba en pensar, o sea, en no pensar que Cristo iba a venir, más pensaba. Entonces me frustraba porque decía, pero ¿cómo estoy pensando en la venida del Señor? Si estoy pensando en la venida del Señor, el Señor no va a venir. Bueno, después con el tiempo entendí, me di cuenta, maduré, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor, y me di cuenta que en realidad es una expresión, ya para decir que será en forma de sorpresa, ¿no es cierto?, en forma no prevista, por decirlo de una manera. Así que quise tomarme un tiempito para explicar un poquito esto, porque de verdad yo no sé si hay otro capítulo de la Biblia tantas veces y tan mal interpretado como este. ¿Ya? Luego está, ni decir el capítulo 25, cuando habla del juicio de las naciones. Increíble cómo muchas iglesias católicas, como incluso muchas iglesias protestantes, evangélicas, incluso muchos grupos evangélicos y misioneros toman estos pasajes y los malinterpretan. Ya con respecto, por ejemplo, al juicio de las naciones. Ya de ver al hombre sediento, que tiene sed y le di de beber, que tiene hambre y le di de comer. Ya eso tiene que ver con el juicio a las naciones, no tiene que ver, si bien Dios nos manda a ser generosos y ayudar a los necesitados, no tiene que ver. Ya Mateo capítulo 25 con nuestra época, tiene que ver con una época que va a ocurrir en el futuro. Ya con lo que va a pasar en la tribulación y lo que va a ocurrir en el juicio a las naciones. Ya, así que, bueno, menciono esto, como dije, más que nada para aclarar algunos puntos importantes. Ahora, en el capítulo 7, el versículo 4, habla de los 144.000. No vamos a hablar tan en detalle acerca de esto, porque básicamente no hay mucho que interpretar aquí. Aquí tomamos la escritura tal como es, de manera natural y literal. Esto, y la misma escritura lo explica diciendo, ya el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, ¿qué dice? Claramente, todas las tribus de los hijos de Israel. Y la Biblia quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Estos 144.000 personas no son testigos de Jehová. Tampoco son ciertos escogidos, elegidos o iluminados con un conocimiento especial hoy en día. Porque ni siquiera tiene que ver para nosotros hoy en día, en el periodo de la iglesia. Esto tiene que ver con la tribulación. Estos son hebreos de todas las tribus de Israel, repartidas por todo el mundo. De hecho, versículos 5, 6, 7 y 8 las menciona específicamente por nombre. Habla de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados de la tribu de Manasés, 12.000 sellados de la tribu de Simeón, 12.000 sellados de la tribu de Leví, 12.000 sellados de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados de la tribu, 12.000 sellados de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados de la tribu de José, 12.000 sellados de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. O sea, Dios se toma el tiempo para decir de manera evidente, clara, a quién se refiere estos 12.000 sellados, estos 144.000. Ya 12.000, ¿no es cierto?, por 12 te va a dar 144.000. Ya por si acaso no eres muy hábil en las matemáticas. ¿Ya? Ahora, solamente quiero destacar un par de detalles. En primer lugar, hay dos tribus que no se mencionan y que son normalmente mencionadas cuando son nombradas las 12 tribus de Israel. ¿La notaste? ¿Habían leído antes este pasaje? ¿Sabe a qué tribu me refiero? Bueno, son dos tribus que no son mencionadas. La tribu de Efraín, que era hermano de Manasés, que era descendiente de José, y la tribu de Dan. Son dos tribus que no son mencionadas. La tribu de Efraín probablemente fue, bueno, aquí, no probablemente, fue reemplazada por José, su padre, ¿ya? Y probablemente fue excluida de este grupo evangelístico, porque este es un grupo evangelístico, ya que va a compartir las buenas nuevas del reino durante la tribulación.
fueron excluidas de este privilegio, probablemente porque Jeroboam era de Efraín. Jeroboam, ¿sabes quién fue? Fue cuando se dividió el reino de Judá e Israel, ya el reino de Judá, las dos tribus del sur, que son Judá y justamente Manasés, ya Benjamín y parte de la tribu de Manasés, se quedaron en Judá. Y Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, tomó el liderazgo de la nación. ¿Ya? Y Jeroboam dividió el reino. ¿Ya? En el sur quedó uno de los descendientes de Salomón, ¿ya? Y en el norte quedó Jeroboam. Y toda la tribu de Efraín se desvió de la adoración verdadera. Ellos establecieron su propio culto. ¿Te acuerdas cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? ¿Te acuerdas lo que le dijo la mujer samaritana a Jesús? Nosotros adoramos en este monte. Ustedes, los judíos del sur, dicen que se debe adorar en Jerusalén. Bueno, era una inquietud lógica en aquellos días porque se había hecho una división. Entonces los del norte, los que siguieron a Jeroboam, establecieron un nuevo culto, un nuevo sacerdocio. Y probablemente por eso Efraín perdió el privilegio de ser parte del evangelismo de la gran tribulación. Y la otra tribu que también es eliminada es la tribu de Dan. Y Dan es mucho más evidente porque fue eliminado por entregarse e introducir la idolatría en Israel. No lo vamos a buscar, pero tú después puedes anotar ahí o leer Jueces 18. Y va a haber una historia increíble de cómo la tribu de Dan formó su propio culto idolátrico. ¿Ya? Su propio culto de idolatría. Y por esa razón, ambas tribus perdieron la oportunidad y privilegio de predicar el evangelio del reino durante la gran tribulación. Interesante, ¿verdad? Dios es un juez justo. Debemos tener temor del Señor. Si nosotros no somos fieles a Él, podemos perder muchos privilegios que Dios tiene para nosotros. Este es un buen ejemplo. ¿Ya? Esto como una aplicación a nuestra vida. Ahora bien, no obstante, Dios es misericordioso. ¿Y sabes por qué? Te explico. Porque no obstante, ¿ya? Sí, estas dos tribus, Efraín y Dan, son consideradas en las listas de las tribus en el servicio del templo milenial. En el milenio va a haber un templo y va a haber una lista de servicio de las tribus para servir en el templo. Y en Ezequiel 48, no lo busquen, lo puedes anotar y después lo estudias. En Ezequiel 48, fíjate que ahí, una vez que Israel ya restaurado, Dan y Efraín sí son mencionadas como tribu y parte de la lista del servicio. Interesante, ¿no es verdad? Esto nos enseña, hermanos, que Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. ¿Ya? Si nosotros no somos fieles al Señor, el Señor perfectamente puede juzgarnos y hacer que perdamos privilegios. Y en ese tiempo, ser parte de estos 144.000 va a ser un privilegio histórico, porque van a ser personas muy específicas con el privilegio de compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra, para que el Señor venga y cumpla su plan. Entonces, van a perder ese privilegio, pero no van a perder la promesa que Dios les dio de restaurarlos y de usarlos en su servicio. ¿Ya? Ahora, otra cosa que quiero mencionar acá es que hoy en día, hermanos, y aquí es importante que tengan mucho cuidado, hoy en día hay una falsa doctrina muy, muy dañina, ¿ya? Y es la que se llama el remanente de las ovejas perdidas entre las naciones. Así se llama esta falsa doctrina, el remanente, ¿ya? O el remanente de las ovejas perdidas de Israel, o el remanente de las ovejas perdidas entre las naciones. Ellos hablan de cruzar el río para ser hebreos. Ellos hablan de unificar las dos casas de Israel, como si la iglesia y Israel pudieran ser unificadas en una sola institución distinta a lo que es la iglesia actualmente. ¿Ya? Ellos hablan de un movimiento hereje, ¿ya? De que las supuestas 10 tribus perdidas de Israel, ¿ya? Porque después después que se separaron, ¿ya? Israel y Judá, las 10 tribus del norte de Israel se empezaron a mezclar con las naciones paganas, ya formando otra raza llamada los samaritanos. Entonces algunos creen de que se perdieron esas 10 tribus. Y luego, después, cuando fue destruido el año 70,
ya la nación de Israel y se dispersaron todos los judíos por alrededor del mundo, muchos piensan o que esas tribus se perdieron o que quedaron algunos remanentes que se mezclaron con gentiles. Entonces, algunos postulan de que hoy en día esas 10 tribus perdidas de Israel, ya Dios va a tomar a gentiles para que se conviertan en hebreos renovados y cumplan la Torá y cumplan y celebren los cultos y las fiestas judías. Y esto, aunque te parezca quizás de ciencia ficción o te parezca extraño, tristemente es muy común hoy en día. Hoy en día hay muchos que se desvían y se creen judíos. Y es de lo que la misma Escritura habla allá en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando habla de que algunos decían ser judíos, pero no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Así hoy en día muchos se creen judíos. Incluso yo tengo pastores amigos, conocidos, bueno, ya no son amigos porque se desviaron, pero conocidos que han tomado estas posturas, ya de vestirse con atuendos como de sacerdote, porque se creen sacerdotes, ¿ya? Y que prácticamente adoran la cultura hebrea. Ahora, yo no tengo nada en contra de la cultura hebrea, todo lo contrario. Ya de ahí vino el Mesías. Hay que orar por la paz en Israel, pero en realidad esa paz no va a venir ahora. Va a venir después de la tribulación en el reino milenial. Así que mejor oremos para que venga Cristo. ¿Ya? Y como digo, no tengo nada contra la cultura hebrea, pero hoy en día Israel está lejos de Dios. Por eso es que va a ocurrir la tribulación. ¿Ya? Y hoy en día la cultura de Israel ya pertenece al pasado. Dios va a volver a tratar con la cultura, con la nación de Israel, pero durante la tribulación, cuando nosotros ya no estemos. Y la iglesia no es lo mismo que Israel. Somos otra institución fundada por el mismo Señor Jesucristo aquí en su ministerio terrenal. Nosotros no somos el nuevo Israel, ni somos, ¿verdad?, la segunda casa de Israel. Nosotros somos la iglesia, fundada sobre la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sobre la roca que es Cristo. Un nuevo pueblo donde no hay judío y no hay gentil, esclavo ni libre, donde todos somos siervos del Señor. Por lo tanto, ya hoy en día debemos tener mucho cuidado porque esta es una doctrina bastante seductora, ya, y que se infiltra generalmente seduciendo a algunos creyentes inconformes, insatisfechos o radicales hacia un tipo de culto hebreo, espiritualizando y cumpliendo ciertas promesas, buscando el cumplimiento de ciertas promesas o practicando ciertas ceremonias o celebrando ciertas fiestas judías, ya, pero en un contexto más, ¿no es cierto?, supuestamente espiritual. Ya yo tenía amigos incluso que se desviaron en esta doctrina y ellos, ¿no es cierto?, tienen en sus casas menoras, estas lamparitas, ¿verdad?, tienen réplicas del ¿cómo se llama?, del arca del pacto. Ya no sé si tendrán alguna réplica del maná o algo así, o de la vara de Aarón, o de las tablas de la ley, pero tienen réplicas de cosas y todo gira en torno a un contexto hebreo y judío. ¿Ya? No, hermano, nosotros somos de distintas culturas y el Señor nos vino a salvar para presentarnos en su presencia. Ya no somos Israel, somos la iglesia. Así que cuidado con este aspecto. ¿Ya? Y ya estamos terminando y como dije, no hay mucha exégesis que podemos hacer acá. Sin embargo, a grosso modo, o ya para concluir, ya en tercer lugar del bosquejo del mensaje esta mañana, vamos a hablar de una gran multitud de todas las naciones alabando al Señor. ¿Ya? Estos no somos nosotros, estos son mártires que se convirtieron a Cristo, ya tanto probablemente judíos como gentiles, aparte de los 144.000, ya que se convirtieron a Cristo como el Mesías durante la gran tribulación. Una multitud de todas las naciones. Dice el versículo 9 de nuestro texto. Después de esto, miré, porque aquí Juan miró una escena profética y que va a suceder probablemente ya anticipando la segunda parte de la gran tribulación. ¿Ya? Recuerda que en el capítulo 6 vimos que Dios le dijo a los mártires de la primera parte que esperaran, ya a los mártires de la segunda parte. Entonces aquí probablemente Dios le permitió a Juan en visión ver un panorama completo de la escena y aquí ve seguramente una escena profética ya casi llegando al final de la segunda mitad de la gran tribulación, porque dice que vio una multitud, la cual nadie podía contar, o sea, innumerable, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, donde está Cristo y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas,
habían sido justificados, ¿verdad?, por la sangre del Cordero, con palmas en las manos, es decir, palmeras, una expresión de alegría, gozo y alabanza, como en Juan capítulo 12, versículo 13, ¿te acuerdas de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Palmeras, lo que a propósito llama la atención, porque al parecer en el cielo van a haber palmeras, ¿ya? Un árbol, ¿verdad?, que da unos dátiles muy ricos allá en África, ya los he probado, y la verdad es que van a usarse en ese momento, en ese contexto, para alabar al Señor. Versículo 10, y clamaban a gran voz, expresaban con fervor, con pasión, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Ya? La salvación, dice, pertenece, porque Dios la posee y la da por gracia por medio de la fe. ¿Ya? La salvación pertenece a nuestro Dios, Dios Padre, que está sentado en el trono, y al Cordero, porque Cristo y el Padre uno somos. ¿Te das cuenta? Luego dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron. ¿Ya? Durante la tribulación va a haber salvación, porque el Espíritu Santo va a seguir obrando. Esto cumple la profecía de Joel, capítulo 2. Tú lo puedes buscar después, Joel 2, 27 al 32, profetiza que se va a derramar el Espíritu sobre la humanidad, van a hablar en lengua, van a haber profecía durante la tribulación, ya a propósito, otro pasaje muy mal interpretado, y que se cumple parcialmente en Pentecostés. Ya luego viene el periodo de la iglesia, y va a volver a manifestarse, pero ya en forma completa, durante la tribulación, y es Joel capítulo 2, lo puedes tú después estudiar. Ya dando a entender que el Espíritu Santo va a ser derramado porque Él es omnipresente. Como dice el Salmo 139, ¿dónde huiré de tu Espíritu y me esconderé de tu presencia? Bueno, Él está en todas partes porque es Dios, al igual que Dios Padre y Dios Hijo. Ya, no olvides que cuando sea el rapto, nosotros nos vamos y el Espíritu Santo en su presencia a través de la iglesia también se va. Pero el Espíritu Santo sigue siendo Dios y sigue siendo omnipresente. Así que Él puede seguir durante la tribulación salvando a aquellos que se convierten a Cristo como el Mesías. Ahora, ¿cómo adoran a Dios? Dice el versículo 12, diciendo, ya a viva voz: amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza. Son 7 honores que le dan al Cordero y le dan a Dios. 7 honores, ya de bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad, y así sea. Entonces, uno de los ancianos, no sabemos cuál, ya de los 24 ancianos, habló diciéndome, le habló a Juan: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahora, no es porque el anciano no sabía. Esta es una pregunta pedagógica. Es como cuando un maestro hace la pregunta para que sus alumnos la respondan, ¿ya? Y así les quede más claro en su mente. Entonces Juan dijo en el versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, o me respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación, es decir, los mártires asesinados por el anticristo, y han lavado su ropa, es decir, han sido justificados en la sangre del Cordero, y las han emblanquecido, es decir, han establecido santidad en sus vidas, dice, en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Esta palabra templo aquí es la palabra naos, o lugar de culto. No necesariamente es el templo del milenio, ya por si acaso. Dice, y el que está sentado sobre el trono, ya, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya, es decir, aquí es una figura, extenderá su tabernáculo, es una figura de hospitalidad. Los va a recibir, los va a acoger. Es una expresión hebrea de extender el tabernáculo, extender el techo para recibirlos. Dice el verso 16, y no tendrán hambre ni sed, o sea, no más necesidades. Y el sol no caerá más sobre ellos, es decir, no habrá más noche para ellos. Ni calor alguno, o sea, no va a haber más incomodidades sobre ellos. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono, es decir, Jesucristo, los pastoreará. Va a haber un cuidado personal de Cristo por ellos. Y los guiará a fuentes de agua de vida, es decir, un sustento eterno. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, consuelo. Va a enjugar toda lágrima porque va a haber tristeza y va a haber pena.
¿Y sabes por qué? Porque muchos se van a perder. Pero el Señor los va a consolar. Esto también debería traer en nosotros un deseo de compartir el Evangelio, para que cuando estemos en la presencia del Señor, Dios no tenga que enjugar toda lágrima de nuestros ojos, dándonos cuenta de que fuimos negligentes en compartir el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor. Así que aprendemos mucho y somos muy desafiados a través de la profecía y del estudio de este libro. Ya desarrollemos en nuestro corazón esperanza, confianza en el Señor porque Dios tiene control. Desarrollemos también en nuestro corazón temor de Dios porque Él obra con justo juicio. Pero también desarrollemos en nuestro corazón el deseo de aprovechar el tiempo y el desafío que tenemos hoy en día, de la oportunidad que tenemos hoy en día de compartir el Evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor. Muy bien, hermanos, vamos a terminar en un momento de oración. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros, por la esperanza que nos das, por la seguridad que nos das, el saber de que tú tienes todo el control. Gracias, Señor, porque también nos exhortas para tener temor y cuidado de ti, de tu palabra, Señor, de poder ponerla por obra. Y gracias porque todavía nos das oportunidad para llegar con el Evangelio a otros que aún lo necesitan. Te alabamos, Padre, y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén.